Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad. Gracias por ser parte de esta maravillosa familia AG Visión. ¿Qué pasa cuando los migrantes pasan la frontera de Estados Unidos para solicitar asilo? ¿Qué pasa? Esto es muy importante que lo veamos con esta gran pregunta que nos hacemos en este programa. ¿Qué pasa cuando los inmigrantes o los migrantes pasan la frontera de Estados Unidos para solicitar asilo? Un migrante solo puede pedir asilo en Estados Unidos si está físicamente en el país o en un puerto de entrada a la aduana. Óigase bien, muy importante que tenga esta información clara. Un migrante solo puede pedir asilo aquí en Estados Unidos si está físicamente en el país o en un puerto de entrada en la aduana. Así podrá entonces pedir. Lo que pedir asilo es una forma de protección para permanecer legal en territorio estadounidense. La única forma de que usted entró por un puerto y puede estar legal es si pide asilo. Una vez el migrante pasa la frontera, el proceso de asilo es largo y complicado y puede tardar una media de hasta casi 5 años en concluir. Todos los solicitantes de asilo y cualquier miembro de la familia que esté esperando para unirse a ellos quedan en el limbo legal mientras su caso está pendiente. Es muy importante que usted vaya entendiendo paso a paso esto. Elegir uno de los 3 tipos de asilo. El asilo afirmativo o affirmative asylum se concede ¿a quiénes? A los inmigrantes que no están sujetos a un proceso de expulsión o deportación, que ingresaron legalmente con una visa y que ya están en el país. También es para un inmigrante que ha sido designado como menor no acompañado, incluso si está en proceso de deportación. Cuando un solicitante de asilo entra a Estados Unidos por puerto de entrada o sin inspección, debe presentar generalmente una solicitud de asilo a través de los procesos de asilo defensivo o acelerado. El segundo que debe también observar, la segunda categoría, es el asilo defensivo. Hablamos del asilo que tiene que ver asilo afirmativo, y ahora hablamos del asilo del afirmativo, ¿verdad? Asilo afirmativo. Hablamos ya y queremos pasar hacia la otra categoría, donde usted también debe recibir la información correcta en ese sentido, porque de lo contrario, entonces usted va a estar dando palo a la ciega. El afirmativo y el defensivo. Bueno, el defense asylum o el asilo defensivo se concede para los inmigrantes sin estatus legal que han sido detenidos como inmigrantes no autorizados o sorprendidos intentando ingresar ilegalmente en la frontera y están en un proceso de deportación estándar con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, lo que se conoce como EOIR, EOIR. Pues esto es del Departamento de Justicia. Este tipo de asilo, y voy lento para que lo entienda, se solicita como defensa contra la expulsión tras ser rechazada la petición de asilo afirmativo. El defensivo y el afirmativo. El caso se resuelve en un tribunal de inmigración ante un juez que no proporciona un abogado. La decisión también del tribunal es apelable, o sea que aún se lo nieguen ahí, puede apelar. Pero también está lo que conocemos como el asilo acelerado, afirmativo, defensivo y acelerado. El asilo acelerado o lo que es Expedited Asylum se concede a una persona detenida dentro de los 14 días posteriores a un
a un ingreso o a su ingreso a Estados Unidos, que afronta procesos de deportación acelerada, para que un oficial revise su caso y adjudique su solicitud de asilo antes de que se apliquen los procedimientos formales de deportación. 3 tipos de asilo: afirmativo, defensivo y acelerado. Y esto hay que conocerlo. Ahora, ¿cómo tramitar el asilo? Bueno, para tramitar el asilo debe presentar la solicitud de asilo con los servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, a través del formulario I-589 con la documentación correspondiente. La ley de inmigración exige solicitar asilo en el plazo de 1 año a partir de la entrada a Estados Unidos. Hay excepciones relacionadas con la demora por circunstancias extraordinarias o cambios de circunstancias que afectan el curso o el caso. Durante la entrevista de asilo, que es afirmativa, un funcionario de USCIS determina si el solicitante cumple con la definición de refugiado, persona que está fuera de su país, que no puede o no está dispuesto a volver allí porque teme daños personales graves. Esta solicitud puede ser también aprobada, denegada o enviada a los tribunales para revisión adicional. Si es denegada, se puede apelar a la Junta de Apelaciones de Migración y en algunos casos a las Cortes Federales. Si el oficial de asilo de USCIS no otorga la solicitud de asilo afirmativo y el solicitante no tiene un estatus migratorio legal, es remitido al Tribunal de Migración para entrar en un proceso de deportación donde puede renovar la solicitud de asilo a través del proceso defensivo, el proceso defensivo. Hablamos del afirmativo, defensivo y acelerado. Y aquí, cuando el afirmativo no resuelve, entonces viene el defensivo y presentarse ante un juez de inmigración. USCIS recuerda que hay que notificar cualquier cambio de dirección tras el aviso de recibo. Entrevista de miedo creíble. Óigase bien, entrevista de miedo creíble. Que lo que usted diga, que por lo que está pidiendo asilo, sea creíble, porque tiene miedo y le creen que lo que usted está presentando, si lo devuelven, entonces puede tener problemas, vamos a decir, de físico, de integridad física, pueden matarle, pueden secuestrarle, en fin, eso es entrevista de miedo creíble. Los inmigrantes con procedimientos de deportación acelerada que han comunicado a un oficial de aduanas y protección fronteriza, CBP, que temen persecución o tortura o regresar a su país, o que desean solicitar asilo, han de pasar una entrevista de detención de miedo creíble realizada por un oficial de asilo. Te llega a la frontera, dice: yo necesito pedir asilo, y tiene que tener argumentos que sean creíbles para que pueda otorgársele este asilo. A partir de aquí, depende si aplican en el antiguo proceso anterior de 2022 o el nuevo procedimiento de asilo acelerado, que fue posterior también, el 2022, que solo está en uso de forma piloto ilimitado. Con el nuevo sistema se adjudican también algunos casos de asilo, o los funcionarios federales, en lugar de ir al sistema judicial, es decir, al juez de asilo, para acelerar el proceso de solicitud. Si pasa la entrevista de miedo creíble y aplica el antiguo procedimiento, su caso pasa por ser remitido a la Corte de Inmigración para continuar con el proceso de solicitud de asilo defensivo. Si el proceso de asilo acelerado le toca el nuevo procedimiento, su caso pasa de nuevo a USCIS para una entrevista de méritos de asilo por separado. En esta entrevista de méritos de asilo,
que es dentro de los 21 a 45 días posteriores de la entrevista de miedo creíble, el oficial de asilo determinará si concede o no el asilo al inmigrante. Si el asilo es otorgado después de la entrevista de méritos de asilo, su proceso está completo. Si el oficial de asilo determina después de la entrevista de méritos de asilo que un inmigrante no califica para asilo, se le deriva a la Corte de Inmigración para proceder con el proceso de solicitud de asilo defensivo, más rápido y diseñado para que el proceso judicial se complete dentro de 6 meses. Si el oficial determina que el migrante no tiene un temor creíble, se ordena su expulsión. En este caso se pueden apelar la decisión siguiendo un proceso de revisión ante un juez de inmigración, quien puede anular el dictamen negativo de temor creíble para que el inmigrante inicie otro proceso de deportación para buscar protección contra la deportación, incluida el asilo. Ahora, entrevista de miedo razonable. Esto es muy importante. Creo que este tema es hiper mega importante que usted lo comparta hasta en la luna. Los migrantes que reingresan ilegalmente a Estados Unidos después de una orden de deportación previa y los no ciudadanos condenados por ciertos delitos están sujetos a un proceso de deportación acelerado diferente llamado restablecimiento de la deportación. Para proteger los solicitantes de asilo de la deportación antes de presentar su solicitud, tienen una entrevista que se llama temor razonable con un oficial de asilo para demostrar que existe una posibilidad razonable de no ser torturado en el país de expulsión o perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado país o grupo social. Así es, señores, que este programa yo pido e imploro por el bien de muchas personas que usted lo comparta, que le dé me gusta, que usted lo haga llegar a la mayor cantidad de personas posible. Es lo mejor para el bien de aquellos que esto puede salvarle la vida a él y a su familia. Muchas bendiciones.